Hola, hola a todos y todas. En esta clase vamos a estudiar temperatura y presión. Voy a partir compartiendo la pantalla para que comencemos. Primero indicar que temperatura y presión son propiedades termodinámicas muy utilizadas y muy medidas en procesos industriales. Tenemos gran cantidad de dispositivos que miden estas propiedades y por eso es que es tan importante conocerlas. Voy a explicar primero temperatura y la explicación de temperatura me servirá para después entender un poquito mejor lo que sucede con la presión. En el caso de la temperatura tenemos escalas relativas y absolutas. Usted las conoce, algunas de ellas además. En el caso de las temperaturas, no es siempre así en los textos ni tampoco en los desarrollos de los problemas, pero si nosotros quisiéramos diferenciarlas en términos de la letra que se utiliza para denotarlas, normalmente la T minúscula se utiliza para la temperatura relativa y la T mayúscula para la temperatura absoluta. Las escalas relativas, en el caso de tanto presión como temperatura, obedecen a estados relativos que son de fácil reproducción, muy fácil de identificar. Las escalas relativas en el caso de la temperatura se miden en grados Celsius y en grados Fahrenheit, ¿no? Con termómetros, que son los dispositivos que miden temperatura, termómetros que miden en esas escalas. Repito, lo relativo está relacionado con puntos que son relativos a una sustancia, que ya los explicaré. En el caso de las temperaturas absolutas, las escalas que tenemos son la escala Kelvin, que mide la temperatura en Kelvin, y la escala Rankine, que mide la temperatura en grados Rankine. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya dijimos, escalas Celsius y escalas Fahrenheit relativas. En los sistemas de unidades que tenemos, que son el sistema internacional y el inglés, que son los que normalmente se ocupan en procesos industriales y en general en todas las ciencias, la escala Celsius está relacionada con el sistema internacional y la escala Fahrenheit, ambas relativas, está relacionada con el sistema inglés. La escala Kelvin, que es una escala absoluta, pertenece al sistema internacional y por supuesto está relacionada con su escala relativa Celsius también. Asimismo, la escala Rankine pertenece al sistema inglés y está relacionada con su escala relativa Fahrenheit. He puesto aquí en rojo el estado del cero absoluto, que es de donde parten, fíjese, las escalas absolutas. Bajo el cero absoluto no hay nada. Y he puesto también aquí estos dos estados que son los estados relativos que se tomaron como referencia para definir tanto la escala Celsius como la Fahrenheit. Uno es el estado relativo de congelación del agua a una atmósfera y otro es el estado relativo de ebullición del agua a una atmósfera. ¿Ya? Esos son los estados relativos que se eligieron para poder definir la escala Celsius y Fahrenheit. En el caso de las escalas absolutas, por supuesto esos estados relativos dependen del agua en esas condiciones, ¿ya? Y todas las sustancias se pueden relacionar con esos datos. En el caso del cero absoluto, todas las sustancias se comportan igual en el cero absoluto, y por eso es que las escalas absolutas en general son las que nos sirven para los modelos termodinámicos y para las tablas gráficas en general que nosotros leemos, realizamos. Normalmente se prefiere, si es que están en unidades de temperatura, se prefiere que sea en unidades absolutas.
Ahora, eso definitivamente va a depender del modelo utilizado y cada vez que tengamos que usar una tabla, una gráfica o etcétera, tendremos siempre que ir a mirar estas cosas que son importantes para nosotros. Cuando tenemos tantas escalas de medida, es importante saber cómo relacionar estas escalas de medida en el entendido de que puedo tener un problema en una cierta unidad de temperatura y puedo necesitarla en otra, ¿ya? Bueno, para eso, entonces nosotros tenemos que tener una estrategia, si es que se me olvida la relación, tener una estrategia para poder obtenerla. Es bastante sencilla, tal vez la han estudiado en otros cursos, pero yo voy a explicarla de todas formas, porque esto es, teóricamente conviene entenderlo, porque así yo podría hipotéticamente inventar una escala de temperatura y podría relacionarlas con estas sin problema, con las conocidas sin problema. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos aquí nuestras escalas relativas, la de acá es la Celsius, la de acá es la Fahrenheit, y tengo mis dos estados relativos, ¿ya? El de congelamiento del agua y el de ebullición del agua. Nosotros sabemos que la congelación del agua a una atmósfera, que es el experimento, ocurre a 0 grados Celsius. Ahí lo marqué. Y la ebullición ocurre a 100 grados Celsius. ¿Ya? Eso es la escala Celsius. Si nosotros medimos esos mismos estados de la escala Fahrenheit, vamos a tener que corresponde a 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit. ¿Ya? Tanto el congelamiento como la ebullición. Para encontrar una relación, entonces, ocupamos, en este caso, proporciones y elegimos trazos. Yo aquí elegí estos dos, el trazo que me da Tc menos 0 y elegí el trazo que me da 100 menos 0. Aquí los puse. Y lo relacioné proporcionalmente. Este trazo es a ese trazo. Y por el otro lado, para que las proporcionalidades me sirvan, digamos, las ocupe correctamente, tengo que elegir los mismos trazos, que en este caso me da Tf menos 32 y 212 menos 32. Como ya proporcionalmente las tengo equivalentes, ahora las voy a igualar, porque son proporcionalmente lo mismo, ¿ya? Y cuando las igualo y despejo, aquí no hice el despeje, usted lo puede realizar, hice 100 menos 0 que me da 100, 212 menos 32 que me da 180, el 180 lo pasé para el otro lado y después el 32 lo pasé para el otro lado. Finalmente me queda esta expresión, fíjese usted, que es una expresión que me muestra cómo la temperatura en grados Fahrenheit se relaciona con la temperatura en grados Celsius. Si yo quisiera cambiar temperatura puntual Fahrenheit a temperatura en Celsius o viceversa, basta con que reemplace el valor, ¿cierto? Y podría tener el valor de la temperatura en la otra unidad. No importa, y ahí lo puse, qué trazos ocupe para poder hacer mi proporcionalidad. Lo que sí es importante es que esos trazos sean los mismos en ambos lados, ¿ya? Ahora, hago la salvedad acá en el documento, que es importante, que esta relación que usted tiene aquí me sirve para cambiar temperaturas puntuales. ¿A cuánto equivale esta temperatura puntual en la otra escala? Cuando yo quiero cambiar diferenciales de temperatura, es decir, no temperaturas puntuales, sino que deltas de temperatura, si tomo entonces esta misma relación que tengo acá arriba, ya la voy a marcar, tomo entonces esa relación y la ocupo en términos de sus diferenciales, ¿ya? Porque eso es lo que ahora me interesa saber. Y aquí lo que yo hice fue, este lo dejé como diferencial, delta T, eso es un diferencial, delta T. Pero sería en Celsius. Ese delta T de ahí sería en Fahrenheit. Y este 100 lo pasé para el otro lado, ¿ya? Entonces aquí lo que me quedan, en definitiva, es una relación. Es decir, la misma expresión proporcional me sirve también para tener tanto la relación puntual de temperatura como la relación entre los diferenciales de temperatura. Aquí es importante que, fíjese, el 32 desaparece, por lo tanto, no da lo mismo cambiar temperaturas puntuales que diferenciales, ¿ya? Así que por eso hago la salvedad.
ahí la ordené un poquito para que me quedara más bonita, ¿ya? ¿Cómo lo hago entonces ahora para cambiar? Ya sabemos por lo anterior cómo cambio temperaturas relativas de una escala a otra. Ahora, ¿cómo cambio temperaturas relativas absolutas o viceversa? Para eso necesito saber cuánto es la diferencia que existe entre el estado relativo y el cero absoluto. La diferencia que existe entre el cero absoluto y el estado relativo para la escala internacional, ahí está, es 273. Eso vale ese delta de ahí. Para este otro lado, para la escala internacional, es decir, Fahrenheit-Röntgen, ahí también lo marqué, son 460 grados. Por lo tanto, haciendo lo mismo que hicimos antes, ¿cierto? Tomando nuestros diferenciales, nosotros podríamos decir que la temperatura, o cualquier temperatura en grados Celsius, si yo le sumo 273, me tendría que dar la temperatura en Kelvin, ¿ya? La temperatura en la escala Kelvin. Lo mismo pasa, aquí me equivoqué, lo voy a corregir el tiro. Lo mismo pasa en el caso de la escala Fahrenheit, que si yo le sumo 460 tendría que tener la temperatura en Rankine, ¿ya? Con estas relaciones entonces yo puedo cambiar temperaturas puntuales de escala relativa a escala absoluta, viceversa. Para cambios en diferenciales, aquí lo que hice es, bueno, primero indicarles que la relación entre diferenciales de escala relativa y diferenciales de escala absoluta, esa relación se mantiene, ¿ya? ¿Por qué se mantiene? Y aquí es una matemática bastante simple. Tomé dos temperaturas en escala Celsius, relativa por supuesto ambas, y tomé las mismas temperaturas pero medidas en escala Fahrenheit. Ahí está, les puse prima para diferenciar. Después transformé todas las temperaturas puntuales en, perdón, sí, bien digo, transformé todas las temperaturas puntuales en sus temperaturas absolutas de la escala que correspondía. Las T, por ejemplo, las transformé a Celsius, de Celsius a Kelvin, perdón, y las primas las transformé de Fahrenheit a Rankine, ¿ya? Una vez que hago eso, fíjese, T1 lo transformo en T1 grande, sumándole 273, y T2 lo transformo en T2 grande, T2 chica, lo transformo en T2 grande, sumándole 273. Cuando hago su diferencial en Kelvin, los 273 se me van, y lo que me queda es que este delta T es igual a este delta T. Lo mismo pasa acá. Por lo tanto, las relaciones en escalas absolutas, diferenciales, de escala relativa a escala absoluta, es la misma, ¿ya? No así, por supuesto, las expresiones. Yo los invito a buscar las expresiones, todas las expresiones de cambio, de Kelvin a Fahrenheit, por ejemplo, de Rankine a Celsius, etcétera, para que vayan viendo y trabajando estas expresiones. No es necesario aprendérselas de memoria. Después con el uso uno realmente igual se las aprende, pero si quisiera aprenderse algo de memoria, sería interesante que se aprendiera a lo mejor el cambio entre diferenciales, esa es importante de aprender, y esta otra que también es muy útil, ¿ya? Y sin duda también estas que están acá, que es como cambio de relativos absolutos. Eso en relación a la temperatura. Y ahora voy a explicar la presión, ¿ya? En el caso de la presión, también tenemos escalas relativas y absolutas. ¿Cuál es la complicación que tiene la presión? Es que las escalas relativas y absolutas tienen las mismas unidades. Y por lo tanto aquí hay que ser un poco más riguroso en la notación para poder darse cuenta, o en el lenguaje, para poder darse cuenta cuando un dato es efectivamente relativo y cuando un dato es absoluto.
Primero voy a explicar cómo obtenemos la presión para poder entonces entender después cuáles son sus unidades. La presión se determina o se define como la fuerza perpendicular que actúa sobre una superficie determinada, sobre un área determinada. Como se calcula entonces como fuerza partido por área, entonces si nosotros conocemos las unidades de fuerza y las unidades de área, podríamos eventualmente construir la unidad de presión. Para el sistema internacional, la unidad de fuerza es el newton. Para el sistema inglés, la unidad de fuerza es la libra-fuerza. ¿Ya? Ahí están sus notaciones. N para newton, libra sub F para libra-fuerza. Para la superficie o área, para el sistema internacional, su unidad es el metro cuadrado. Y para el sistema inglés, la unidad es el pie cuadrado. Si componemos entonces las unidades para la presión, tenemos que, para el sistema internacional, la unidad debiese ser newton partido por metro cuadrado. A esa unidad se le da un nombre de fantasía, Pascal, que se denota como PA. Y en el caso del sistema inglés, la unidad compuesta sería libra-fuerza partido por pie cuadrado. Eso no tiene ningún nombre de fantasía. Cuando vamos entonces a las escalas, sucede lo mismo que en las escalas relativas a absoluta temperatura, pero por supuesto en este caso en presión. El dato, la presión, que se toma como referencia, como el relativo, en el caso de estas escalas, es la presión atmosférica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la presión atmosférica la podemos medir en cualquier lado donde estemos. ¿Ya? Su valor va a depender de qué tan cerca o alejado estamos del nivel del mar, pero se puede medir siempre. El dispositivo que me sirve para medir presión atmosférica se conoce como barómetro. ¿Ya? Por lo tanto, basta con que nosotros llevemos un barómetro a cualquier lugar donde estemos para poder medir este dato. Este dato es el que se toma como referencia para la escala relativa absoluta. ¿Qué significa? Significa que desde ese punto, o ese punto, se marca como el cero en la escala relativa. Obviamente ese cero es un cero relativo en esa escala. ¿Por qué? Porque ese cero corresponde a la presión atmosférica. En la escala absoluta, el cero absoluto está más abajo, por supuesto. Entonces, para poder relacionar escala relativa y escala absoluta, lo que nosotros hacemos nuevamente es relacionar los trazos. En este caso, la presión absoluta, que es esta escala que está aquí, que parte del cero absoluto, corresponde a todo el trazo, fíjese. Todo ese trazo es la presión absoluta. Todo ese trazo yo lo puedo descomponer en dos escalas. Una, que es esta que está aquí, que es mi escala relativa, mi presión relativa. Me faltaría ese trazo de ahí, que nosotros ya sabemos que corresponde a la presión atmosférica. ¿Ya? Por lo tanto, con esta relación, en el caso de que yo tenga una presión en escala relativa, por ejemplo, conociendo la presión atmosférica, yo podría pasar a la escala absoluta. En termodinámica, ya lo dije, nosotros normalmente trabajamos con datos absolutos, pero no siempre los datos están medidos con instrumentos que miden en escalas absolutas. La presión relativa se mide con dispositivos que se denominan manómetros. Manómetros. Los manómetros miden presión relativa. Normalmente en procesos industriales las presiones se miden, sobre todo en líneas, se miden con estos dispositivos, manómetros. Como los manómetros solo miden presión relativa, si yo necesito ese dato para hacer otros cálculos, voy a necesitar la presión atmosférica para llevar ese dato absoluto. ¿Ya? Y ahí la importancia de manejar estos conceptos. Aquí algunas cosas importantes que nos tenemos que poner de acuerdo. La presión absoluta normalmente se puede, o sea, no normalmente, en realidad una de las formas en que usted la puede encontrar es como P
que le digan explícitamente que la presión está en escala absoluta, otra que le digan que le den el dato de la presión con un A al lado, donde esa A indica que está en escala absoluta, y lo otro es que no le digan nada, es decir, le den el dato de presión y no le digan nada. Cuando nosotros nos dan un dato de presión y no nos dicen nada, nosotros vamos a asumir que ese dato está en escala absoluta. ¿Por qué razón vamos a asumir eso? Porque en el caso de la presión relativa siempre, siempre, siempre se debe especificar. ¿Cuáles son las formas en que yo puedo especificar la escala relativa? Una, indicando explícitamente que el dato está en escala relativa. Otro es decir que la presión manométrica es, en cuyo caso, entendiendo que el manómetro solo mide presión relativa, sabemos entonces también que el dato es relativo. Y otro es el dato de la presión con un G al lado. Ese G es gauge en inglés, que por supuesto indica que la presión es relativa también. En el caso de la presión atmosférica, aquí varias cosas. Ya les dije que la presión atmosférica, voy a partir por este, se mide con un dispositivo que se denomina barómetro. Por lo tanto, podríamos tener el dato explícito de la presión atmosférica local es, y me den el dato, o me podrían decir la presión barométrica es. Y entonces, en ese caso, también debo asumir que esa es la presión atmosférica, dado que el barómetro solo mide presión atmosférica. Si usted no conoce la presión atmosférica, es decir, necesita hacer el cambio, pero no tiene el dato, no se le da dentro del problema, usted va a ocupar el dato de la presión atmosférica estándar. La presión atmosférica estándar implica que yo estoy asumiendo que mi proceso se encuentra a nivel del mar. Y a nivel del mar, la presión es una atmósfera, que es equivalente a 10 elevado a 5 o 100.000 pascales. Nosotros vamos a ocupar esa conversión, en otros cursos se enseña el 101.325, pero nosotros para facilitar los cálculos vamos a ocupar el 100.000. Si usted quiere ocupar el 100.325, no hay problema tampoco, no hay gran diferencia en los resultados y por eso nosotros lo simplificamos. La atmósfera que aparece aquí, ATM, que es unidad de presión, indica la unidad atmósfera. Esa unidad, pese a ser muy utilizada, no pertenece a ninguno de los dos sistemas, pero es muy utilizada. Por lo tanto, aquí usted ya tiene la equivalencia y entonces cuando tenga datos en atmósfera, ya sea relativa absoluta, usted podrá ocupar esa conversión. bar también es otra unidad de medida de presión. Surge, por supuesto, del dispositivo barómetro. Nosotros vamos a ocupar la equivalencia de un bar igual a una atmósfera, también para facilitar los cálculos. No son exactamente iguales, pero son muy parecidos y por lo tanto no vale la pena, si usted quiere ocupar la conversión tal cual la ocupa, pero en realidad no vale la pena porque la diferencia no es tanta en los resultados. Para terminar, aquí les dejo un ejemplo para que vea si acaso se entendió o no se entendió lo que estábamos explicando. En el caso, aquí lo que tengo es una turbina, como la turbina de nuestro proceso termoeléctrico. Tengo datos de entrada y de salida de la turbina, de presión y de temperatura, y aquí hay algunas consultas que yo les puse y que sería interesante que las desarrollara para que después las discutiéramos en nuestras clases de consulta. Por favor, esos gritos que se sienten son de un jardín infantil que hay al lado de mi casa, así que ahí no tengo mucho que hacer. Están ahora en la hora de descanso. Por ejemplo, voy a desarrollar este que está aquí. Usted hace los demás, ¿ya? ¿Cuál es la presión de entrada de la turbina en escala absoluta? Entonces, vamos a los datos de entrada. ¿Qué dato tengo?
tengo que la presión, perdón, tengo que la presión de entrada es, tengo vapor sobrecalentado de entrada, es 2,4 megapascal G, fíjese, megapascal G. Inmediatamente debo identificar que esa presión se encuentra en escala relativa, porque me lo dan con el G que ponen ahí al lado. Para poder cambiar de escala relativa a absoluta, ya vimos que la relación es presión absoluta es igual a presión relativa más presión atmosférica, ¿ya? Tal como está dado el problema, presión atmosférica no tengo, ¿ya? Por lo tanto, como no tengo, yo voy a asumir la presión atmosférica estándar, que ya dijimos que era una atmósfera o 10 elevado a 5 pascal, ¿ya? Perdón, 1 exponente 5 pascal. Ahí está. Entonces, para poder obtener mi resultado, la presión de entrada, ahora en escala absoluta, lo que debo hacer es a la presión relativa, que está aquí, debo sumarle la presión atmosférica, que es esa que está ahí. Obviamente, para poder sumar dos cosas, tienen que estar en la misma unidad. En este caso, este dato está en megapascales y aquí la presión atmosférica la tengo o en atmósfera o en pascales, no la tengo en megapascales. La equivalencia, aquí utilizando los prefijos del sistema internacional, la equivalencia es la siguiente. El prefijo mega, que es el M mayúscula, es equivalente a 1 millón, ¿cierto? Eso es, o 1 exponente 6. ¿Ya? 1 millón. Por lo tanto, si yo este megapascal lo cambio a pascales, lo que voy a hacer es decir que un megapascal es equivalente a este valor, 1 millón de pascales. Ahí, 1 millón de pascales. Cuando hago eso, aquí es como que estoy haciendo un cambio de unidad, por supuesto. Aquí entre medio está el signo de multiplicación, ¿ya? Lo voy a poner también para que no se pierda. El signo de multiplicación. Entonces, cuando hago eso, puedo simplificar este megapascal con ese megapascal de ahí, y entonces me queda la conversión en pascal. Lo voy a dejar en pascal para que después pueda sumar todo en pascal con la de abajo. Ahora voy a multiplicar entonces este 2,4 multiplicado por S, dividido por 1, que no afecta, pero si usted quiere lo pongo, ahí, pascal. Entonces yo puedo decir que 2,4 megapascales es 2,4 por 10 elevado a 6, 2,4 megapascales es 2,4 por 10 elevado a 6 pascales, ¿ya? Un cambio que podría resultar evidente, pero aquí lo que me interesa es el procedimiento de cambio de unidad, que es el que usted debería realizar cada vez que haga un cambio. Ahora entonces voy a hacer la suma, ¿ya? Que sería mi presión de entrada en escala G, que es esta, más la presión atmosférica en la misma unidad, que es esa de esta, ¿ya? 2,5 por 10 elevado a 6, entonces, pascales. Aquí yo podría cambiarlo a megapascales o a otra unidad, si es que así me lo pidieran. ¿Por qué lo desarrollo? Yo desarrollé este para que usted vaya viendo primero que la planilla de Excel, si la trabajo ordenadamente, me sirve para hacer los cálculos,
y entonces usted si aprieta doble clic en la celda puede hacer el seguimiento del procedimiento matemático que realicé, ¿ya? Segundo es el orden, los datos bien ordenados, bien denotados, con sus unidades. Así usted debería desarrollar también cada uno de estos puntos ordenadamente y cuando sea con cálculo, haciendo el uso también de el Excel. Hasta aquí esta clase. Nos vemos.